Si no puedo usar mi arco con destreza, estoy preparado, yo seré la flecha. Como siempre que se aburría luego de un largo tiempo sin hacer absolutamente nada, Phoenix simplemente se puso a cantar la primera canción que se le vino a la cabeza. ¿Qué está cantando?, preguntó Arturia mientras señalaba al chico que se había soltado a cantar de la nada. No tengo idea, pero suena a una melodía pegajosa, le dijo Merlin, quien en realidad estaba pensando en unirse al niño en su canción aunque no se sabía la letra. ¿Y a dónde se fue el otro? Eligiendo mejor ignorar a su mentor lunático, Arturia hizo la segunda pregunta que tenía en la mente, una que le vino luego de ver cómo pasaron de 2 rubios y 2 pelinegros a solo 2 rubios y un pelinegro. Mientras estaban distraídos con el enano cantando, su hijo más pequeño le llamó para avisarle lo habían rechazado una vez más y se fue a Calla a llevarlo por un helado. Dijo Archer con un encogimiento de hombros, y si no fuera porque el sabiondo terminaría yéndose eventualmente, pues él mismo iría a pasar el rato con su hija, pero de nuevo Phoenix sin niñera era una mala idea. Sí, bueno, dejemos eso de lado y lean lo que sigue, dijo Garp mientras masticaba ruidosamente su senbei. Creía que no le gustaba la lectura, dijo Kobe, a lo que Garp simplemente le sonrió. Y pensaste bien, solamente quiero ver cómo la decisión de Sengoku le muerde el trasero, dijo Garp con una sonrisa, porque nada como ver cómo a Sengoku le explotaban sus malas decisiones en la cara para echarse unas buenas carcajadas. Mi decisión no vendrá a morderme el trasero, dijo Sengoku con el ceño fruncido. Y el grupo de ingleses uniéndose a los revolucionarios únicamente por despecho no es morderte el trasero, dijo Garp, ya que en esta pequeña pausa pues Arturia y Dragón habían negociado y bueno, digamos que ahora los caballeros de Mordred y los de la mesa redonda estaban unidos bajo una misma causa, darle con todas sus fuerzas al gobierno idiota que puso una recompensa contra su rey, y Gilgamesh uniéndose únicamente por joder, pues digamos que era un muy grande, lo dije para Sengoku, quien oh sorpresa no escucha ninguna razón que no sea la suya. Esperen, ¿podemos unirnos a ello incluso sin ser de su mundo?, preguntó Atlanta, quien luego de escuchar algunas cosas sobre cómo el gobierno mundial experimentaba con niños, pues digamos que ella quería darles en donde más les doliera. Pues, depende, si convencemos a Escamitas uniremos sus 2 mundos, así que, sin embargo, antes de que Archer acabara su explicación, un sonido molesto comenzó a sonar por toda la sala, un sonido que guió las miradas de todos hacia Phoenix, quien estaba sacando un montón de basura random de sus bolsillos hasta que finalmente sacó un teléfono. Hola pollito al habla, dijo con su voz cantarina una vez que contestó la llamada. Hola Super Big Bro, si yo le digo. Y tras decir eso simplemente colgó la llamada antes de lanzar el teléfono al aire, el cual cayó sobre la cabeza de Nami, noqueándola al instante. Dice que está ocupado, pero que hagas lo que quieras. Entonces sí pueden unirse, dijo Archer con indiferencia, por supuesto que Escamitas los estaría escuchando. Ja, y el chino ni siquiera ha hecho nada en nuestro mundo y ya te vino a morder el trasero, se burló Garp con una sonrisa. Cállate Garp, le gritó Sengoku a su amigo al ver cómo no solo los artúricos estaban ingresando sus nombres al libro del niño rubio para enlistarse al ejército revolucionario. Oye, al grandullón gracioso solo lo puedo callar yo, le gritó Gilgamesh, ya que Garp era gracioso y sus comentarios le daban gracia, y por eso él, el gran rey de los héroes, no iba a dejar que nadie lo mandara a callar. Sé sincero, yo era así, le preguntó Archer a Astaroth, quien simplemente le dedicó una mirada ¿de verdad quieres oír la respuesta? No, dijo Astaroth, haciendo que Archer diera un suspiro de alivio.
Eras peor. Capítulo 5. Grand Line a algún lugar del cielo, los enormes globos aerostáticos viajaban gracias a las corrientes del viento, globos que tenían las características palabras de grandes noticias mundiales. Esta es la sede del diario económico mundial del rey del periodismo del inframundo, Morgans. Creía que nos centraríamos en el niño. Preguntó Shanks un tanto confundido. Sí, dato curioso, estas historias son escritas para entretener a Kami-sama, así que se centran en lo más interesante que esté ocurriendo en ese momento. Dijo Astaroth con su típica voz monótona y arrastrada que hizo que todos parpadearan sin comprender del todo bien lo que acababa de decir. ¿Conocen a Dios? Preguntó Jean. Ella que bueno dudaba que esto fuera así, es decir, Dios era una fuerza de la naturaleza presente en todos lados, al menos según su interpretación actual. Dios me llamó hace unos momentos. Dijo Phoenix con su expresión chibi mientras ignoraba a Dragón frotándose las manos como villano de caricatura ahora que tenía a un montón de locos luchadores por la libertad luchando por su causa. No era que él fuera malo, sino que simplemente sus planes estaban saliendo mejor de lo que esperaba, y todo por culpa de Sengoku, o mejor dicho su estupidez y necedad a mostrar al mundo a los marines corruptos. ¿Llamas escamitas a Dios? Le preguntó Arthur y a Archer, quien simplemente se sonrojó un poco ya que bueno, se enteró recientemente de este hecho, que bajo la más pura definición de Dios su hermano mayor favorito era legalmente hablando el único Dios verdadero, por cumplir con todas las características de dicho ser, es decir, era omnisciente, omnipotente y omnipresente, así como tenía cero interés en lo que hicieran los seres bajo él y simplemente dejaba que todo ocurriera para entretenerse metiéndose en los asuntos ocasionalmente por mero aburrimiento. Larga historia. Fue todo lo dicho por Archer. Uoaa, la primera recompensa es de 100 millones de berry. Realmente ha aparecido otro monstruo increíble en el mar más débil de todos. ¿Puedo desplumar al pollo? Preguntó Mordred mientras sostenía a Clarent en su mano y dirigía su mirada hacia Morgan, quien muy sabiamente se puso detrás de Stussy para usarla como estado humano. No. Le dijo Arturia, ya que ese monstruo no fue dicho como insulto, o bueno, no tenía la intención de ser ofensivo. Pero... monstruo de poder, no monstruo de adefesio. Le dijo Arturia con un suspiro. En serio necesitaba a su hijo aquí, maldita sea, necesitaba a su hijo aquí ahora mismo. Él sí era capaz de hacer que Mordred se comportara. Oh, entonces está bien. Vaya, al final resultó que hacer que se estuviera quieta no era tan difícil. Ante esta noticia, por supuesto que el rey del periodismo Morgan simplemente se rió alegremente. El supernova que irrumpió completamente imparable en el Nuevo Mundo hace solo 2 años, uno de los actuales piratas de Barba Blanca hace puño de fuego, el asesino psicópata que saltó a la fama este año, el capitán nacido en el South Blue, Eustace Kidd, el gángster del West Blue Bage, el mago del North Blue Hawkins, ahora combinados con el recién llegado del East Blue, el recién llegado Rex, saber por quién se ha ofrecido una recompensa de 100 millones como su primera recompensa. Sin duda alguna, una vez más emergen las potencias emergentes. Tengo una fuerte premonición de que van a ocurrir los eventos trascendentales en esta nueva era. Y por supuesto que el hombre gaviota o albatros, fuera lo que fuera, sin duda alguna, estaba disfrutando demasiado de estos acontecimientos, pero era de esperarse de un periodista sensacionalista. No soy sensacionalista. Se quejó Morgans. Él definitivamente no era sensacionalista, era amarillista. Había una diferencia no muy grande, pero existía. Gaviota, todos saben que eres más sensacionalista que reportero zurdo.
Dijo Phoenix con una cara de póker. Joder, incluso él sabía que Morgans era sensacionalista, y eso que para empezar ni siquiera leía las noticias. Joder, ni siquiera sabía lo que era un periódico pese a que legalmente el primer periódico lo inventó él, aunque para ser justos, estaba bastante borracho cuando eso pasó. ¿Cómo dices? Preguntó Morgans no sabiendo por qué, pero que le dijeran zurdo lo sintió como un gran insulto a su inteligencia. Ignoren al niño, dijo Astaroth mientras le ponía a Phoenix un cierre en la boca solo para que éste simplemente se arrancara la cabeza. Buen intento. E inmediatamente después de decir eso el cierre volvió a aparecer en sus labios. Sabes que encontrará la forma de quitárselo, ¿verdad? Le preguntó Archer con una ceja levantada. Nos dará unos momentos de no escuchar sus estupideces, dijo Astaroth con indiferencia. Presidente Morgans, aquí está la información que desea sobre Naruto Pendragon, el presidente de Fairy Tail. Uno de sus relativamente pocos empleados humanos irrumpió en su oficina llevando una pila de documentos que el hombre pájaro había solicitado hacía solo unas pocas horas. Déjame ver, ¿qué es lo que es este llamado Fairy Tail? ¿Qué, no una sino dos personas con habilidad del rayo? ¿Podrían ser que ambos hermanos han encontrado la habilidad de compartir la fruta del rayo? Si este es el caso, la recompensa inicial de 100 millones es una completa mierda. Una logia es la fruta más rara y poderosa de todas, y la fruta del relámpago es la habilidad ofensiva más poderosa conocida. Morgans como siempre no pudo evitarse jodidamente específico incluso en la forma de hablar, y simplemente al mirar la información relevante por primera vez sobre el gremio de Fairy Tail por primera vez, no pudo evitar quedarse completamente atónito. Hoy en realidad no solo están los dos pequeños hermanos, también tienen un caballero formidable, y una mujer capaz de convertirse en los legendarios demonios. Sin duda alguna estos muchachos son realmente interesantes. No es la más fuerte, dijo Mordred, ya que es verdad el trueno carmesí de su hermano era poderoso, estúpidamente poderoso, pero no era ni de lejos su habilidad más fuerte. Ahora que lo pienso, ¿alguna vez ha liberado su noble Phantom? Preguntó Nero, ya que si era un Servant como muy seguramente sería, dado que bueno era un personaje de leyenda, poco conocido debido a que no participó en el juego de poderes entre Arturia y Morgan, pero seguía siendo parte del relato artúrico, así que por un tecnicismo él debería tener un noble Phantom. No que yo sepa, dijo Arturia, ya que realmente nunca vio a Naruto liberar el poder de Ascalón en su totalidad, aunque por otro lado él realmente nunca necesitó liberar el poder de su espada debido a lo fuerte que era y a sus ojos especiales que le permitían ver los puntos de ruptura. ¿Qué es un noble Phantom? Preguntó Kaido, no estando seguro de por qué, pero algo le decía que debía unirse a los revolucionarios únicamente por escuchar esa palabra. Total, él realmente no deseaba ser rey pirata, sino simplemente generar la guerra más gloriosa del mundo independientemente del motivo por el cual ésta estallase. Son armas de las leyendas, armas tan estúpidamente poderosas que la más débil de ellas, si libera su poder, podría destruir a todo un ejército, y no es una exageración. De hecho, lo único que puede detener a un noble Phantom liberado es otro noble Phantom liberado igual o más roto. Explicó a Astaroth, quien más que llamarlas estúpidamente rotas por miedo lo hizo, porque él no tenía un noble Phantom a diferencia de sus hermanos mayores y menores, aunque ahora que lo pensaba el pecado original bien podría ser un noble Phantom debido a su poder destructivo puro. A no ser que sea Ea, que es posiblemente el arma más poderosa de todas. Dijo esta vez Archer con arrogancia, después de todo su espada era única y gloriosa. Y con diferencia.
dijo Gilgamesh por primera vez en todo este leyendo estando de acuerdo con su hijo. ¿Por qué lo dicen? Preguntó Kaido ahora estando definitivamente seguro de que se iba a unir a los revolucionarios. Oye dragón, necesitas más personal. Su nombre es completo, es Espada de la Ruptura Ea. El tesoro sagrado original único e intransferible que solo Gilgamesh y su hijo pueden usar en todo su esplendor, y esa espada tiene el poder de resetear el universo mismo, básicamente esa espada tiene el poder de Dios. Explicó Phoenix antes de mostrar un pequeño video de Gilgamesh y Archer desatando el poder de Ea a muy, pero muy pequeña escala, con lo cual destrozaron un continente del tamaño de Asia, dejándolo como un desierto o un cráter gigante respectivamente. Y ahora los revolucionarios tienen al portador original de la espada, todo porque Sengoku es idiota. Dijo Tsuru con el ceño fruncido. Si sirve de consuelo, Archer es idiota y solo la usa cuando se aburre de jugar con sus oponentes. Vete al infierno, enano. Presidente. Otro de los miembros de su personal humano nuevamente entró corriendo a la oficina del presidente con una nueva pila de documentos. Justo ahora, nuestra rama de información de East Blue acaba de recibir un informe anónimo de que el coronel Nezumi de la rama de la Marina 166 estaba coludido con los piratas Gyojin de Arlon para subyugar a hombres y mujeres de más de 20 aldeas, incluidas la aldea Kokoyashi desde hace poco más de 8 años. Porque todos eran tan putamente específicos, sin duda alguna tenía que ser culpa de Merlin. Phoenix. Me siento raro de que no me culpen, ¿qué? ¿Y esta noticia? Wow, esto se está poniendo cada vez más y más interesante. Sin duda alguna valdrá la pena mi pequeño viaje. Morgans, no se te ocurra publicar esa noticia. Le gritó Sengoku al hombre gaviota. Morgans, publica esa noticia y te daré más oro del que puedas soñar. Sin embargo, la oferta de Gilgamesh era mucho pero mucho más tentadora, aunque nadie entendía por qué parecía tan decidido a hacer caer el gobierno mundial. Pocos sabían que Phoenix le había contado sobre Im y cómo este se había autoproclamado rey cuando solo había dos seres dignos de ser rey. El primero obviamente era él mismo, y el segundo era su gran amigo Kin, solo ellos dos y nadie más. Curioso que el señor Arrogancia piense que Kin tiene esa misma idea cuando Kin literalmente que solo él es digno de llamarse rey. Dudo mucho que puedas. ¿Por qué carajo tienes tanto oro? Dijo Sengoku, quien originalmente estuvo por burlarse de Gilgamesh al pensar que tenía más oro que el gobierno mundial, solo para quedar completamente sin palabras al ver cómo literalmente ahora mismo había 5 montañas de oro más grandes que el oro celestial recolectado en los últimos 10 años, y seguía apareciendo más y más sin ningún indicio de detenerse pronto. Es Gilgamesh, el sujeto tiene tantos tesoros que ni siquiera él mismo sabe cuántos tiene. Dijo Nero con indiferencia, aunque para ser justos ella así como la gran mayoría de Servants ya se habían acostumbrado a esto. Dinero. Vitoreó la recién despierta Nami solo para ser pateada en la cara por Phoenix cuando ésta intentó abalanzarse hacia la creciente pila de oro. Nami. Gritaron todos sus amigos, aunque solo Luffy estaba enojado ya que el resto estaba enojado con ella por ser tan idiota, ya que había quedado más que claro que todos estos sujetos la odiaban por ser una amante del dinero. XXXXX, Nuevo Mundo / Territorio de los Piratas de Barba Blanca / Moby Dick. Oye, si no recuerdo mal venías de East Blue, ¿no es verdad? Tatch, el capitán de la 4ª división de los piratas de Barba Blanca, actualmente estaba agitando el periódico en su mano para intentar llamar la atención de su amigo más cercano en la tripulación. Sí, ¿qué es lo que pasa?
El joven en cuestión actualmente estaba festejando si el gran bocado de comida que tenía en la boca era una señal de ello, así que simplemente respondió al llamado de su nakama lo más vagamente posible. Ha aparecido un novato realmente increíble en el East Blue, y su primera recompensa es de 100 millones de berries. Dijo Touch con completo asombro. ¿Qué? Su primera recompensa es de 100 millones. ¿Qué demonios hizo este tipo? Los otros capitanes del resto de las divisiones, como Hozu, Vista, y los otros extras ahora estaban completamente interesados en esto. Después de todo, desde el propio Ace ningún novato del East Blue había logrado tal hazaña en su primera recompensa. Un poderoso recién llegada ha venido del East Blue, ¿es Luffy? ¿Luffy se ha ido a la mar antes de tiempo? Ahora mismo los ojos de Ace finalmente se iluminaron. «Wow, hermano del año», dijo Mordred sarcásticamente, ya que ella estaba segura de que su hermano mayor le reventaría la cabeza a golpes si hacía algo lo suficientemente estúpido como para que un gobierno verdaderamente poderoso como Francia o España, de su época claro está, pidieran una recompensa por su cabeza, y luego trapearía el piso con dichos gobiernos o moriría en el intento. Como si tu hermano fuera mejor. Le gritó Luffy, ya que Ace era el mejor hermano que cualquiera pudiera tener. Saben, es divertido que esté enojado con Naruto cuando este literalmente lo único que hizo fue estafar a Nami, y son los artúricos los que la tienen jurada contra ella, y no odio a Ace. De hecho Naruto y él serán buenos amigos. Simplemente estoy dejando en claro la opinión de Mordred sobre esta escena en concreto. Traicionó al reino, estuvo dispuesto a dejar su título de príncipe por mí, me protegió toda su vida de mi madre y padre y dio su vida intentando protegerme de mí misma, y en la historia hizo todo eso y más solo por cuidar de su hermana pequeña y darme una vida feliz, así que si mi hermano es mejor. Dijo Mordred con simpleza. Para ella sencillamente no había punto alguno de comparación. Su hermano era indiscutiblemente el mejor hermano mayor. Lo triste es que es verdad, digo, los únicos otros serían Davi, que se le murió la hermana, King, que la trató como mierda por años, y Escamitas, que la abandonó a su suerte pese a amarla y aunque ésta ni la debía ni la temía, y los demás con hermanos o hermanas son peores. Seamos justos, Luffy, ella tiene razón. Le dijo Usopp, pues le gustará admitirlo o no, ciertamente el hermano de la rubia temperamental era mejor hermano que Ace, aunque fuera solo porque era mucho más maduro y se esforzaba abiertamente en el mejoramiento de su hermana y en su protección. Ace, por su parte, bueno, era un hermano divertido que se preocupaba por Luffy, pero tenía una clara prioridad al tener su venganza contra ese tal Barba Negra antes que en cuidar a Luffy. Probablemente no. Ace, dijiste que tu hermano es usuario de una paramecia, sin embargo, este tipo es usuario de una logía como tú, y es una logía realmente increíble. ¿Adivina qué habilidad es? Touch dijo con una sonrisa que claramente indicaba que le estaba encantando hacerse el misterioso. Sin embargo, alguien más fue quien habló antes de que Ace pudiera decir cualquier cosa. ¿Cuál es esa maldita logía? Dígamelo rápido, Capitán Touch. El saco de grasa gigante gruñó con sus grandes ojos completamente abiertos e inquietos, su cara fea estando llena de tensión pura. Teach, ¿por qué te has puesto tan demente de la nada? Ace preguntó con un ligero toque de sospecha en su voz. Este no era el comportamiento habitual de su subordinado, de hecho normalmente era un payaso bobo, pero ahora parecía un desquiciado total que mataría a alguien en cualquier momento. Teach, maldito saco de manteca, aún no nos has traicionado. Gritó Ace, no estando del todo seguro de si eso era bueno o malo. Por un lado el traidor seguía en el barco, por otro Touch estaba vivito y coleando. Capitán.
e inmediatamente después de que Ace terminara con su grito furioso un corte de luz avanzó firme y sin detenerse hasta que cortó por la mitad al llamado por Ace como saco de manteca limpiamente. Dicho corte fue cortesía de Arturia, quien tenía una mirada de pánico en su rostro. ¿Por qué hiciste eso, mi rey? Le preguntó Merlín a Arturia, quien aún tenía la expresión de pánico en su bonito rostro. Mi traición le dejó traumas. Le dijo Mordred con una mueca. Quizás, solo quizás su hermano tenía razón y ella actuó precipitadamente al traicionar al reino que de todas formas no heredaría al ser la hermana menor y legítima. Tu hermano se murió, tuve que matarte pese a que no quería hacerlo. ¿Cómo quieres que la palabra conté no me deje traumas? Y ciertamente Arturia no quería matar a su hija, pero con todo lo que había hecho, si no la mataba a ella el pueblo exigiría su cabeza y no serían precisamente amables con ella. Por eso prefirió morir junto a su hija y con algo de suerte en el otro mundo serían una familia finalmente, pero claro, el Gurial tenía que meter su cuchara en sus muertes y convertirles en Servant. Oh bueno, eso soluciona el asunto de Touch, creo. Dijo Ace en un intento de aligerar el ambiente incómodo que había generado accidentalmente, con cuestionable éxito. Niño. Le dijo Archer a Phoenix, quien siempre sabía cómo animar las cosas sin importar qué. Lo siento, Archie, estoy en blanco. Sin embargo, y para su sorpresa genuina, el propio Phoenix no tenía ni idea de cómo salir de esta situación, al menos no de momento, ya que aunque la gente pensara lo contrario, todo su caos estaba perfecta y hermosamente coreografiado. Está bien, no seas reservado, Touch, solo dínoslo directamente. Sin embargo, afortunadamente para el hombre en cuestión, el capitán de la primera división Marco el Fénix habló para calmar las cosas. Bueno, este hombre es llamado Naruto Pendragon, se cree que es el usuario de la logia del relámpago, que se considera una de las 4 frutas invencibles y la que tiene el poder ofensivo más potente de todos. Touch finalmente reveló la respuesta a su pregunta una vez que se dio cuenta de que su juego había salido relativamente mal. ¿No se supone que esa es la de Akainu? Preguntó Kizaru, ya que según recordaba la fruta del magma era la fruta de mayor potencial ofensivo. Pues en teoría si pudiera hacer explotar los volcanes lo sería, pero como no puede hacerlo, o al menos no de momento, no es la más fuerte. Además, mi hermano tiene la capacidad de crear tormentas eléctricas a voluntad. Dijo Mordred con un estremecimiento, recordando cómo una vez su hermano hundió accidentalmente una armada española cuando estaba practicando su habilidad para crear tormentas eléctricas, y casi inició una guerra en el proceso, de no ser porque se demostró que fue un accidente genuino. Bueno, por eso hoy los españoles decidieron que no valía la pena invadir una isla cuando uno de sus guerreros más fuertes literalmente tenía la capacidad de hundirlos con un jodido huracán. Por no mencionar que el magma no es tan caliente como la gente cree y se enfría realmente rápido. Dijo Astaroth, quien en realidad mató a Akainu de esa forma en su propio viaje por One Piece, es decir, simplemente al llegar él a ese mundo las leyes de la física se aplicaban a sus combates y como tal el magma de Akainu se enfriaba en cosa de segundos al dejar su cuerpo, lo que dejaba sus golpes como rocas gigantes, o en el mejor de los casos rocas gigantes cubiertas de Aki. ¿Qué? Ahora todos en el Moby Dick, incluido el mismo Barba Blanca, no pudieron evitar sorprenderse ante esta noticia. Está bien, casi todos se sorprendieron, después de todo siempre hay una excepción a toda regla. Entonces resultó ser la fruta del relámpago, entonces está bien. En este momento Teats, mejor conocido como Barba Negra, simplemente suspiró aliviado mientras se limpiaba el sudor de la frente, pues ahora no le importaba el asunto de este nuevo novato.
Después de todo había estado acechando en el barco de Barba Blanca durante décadas, a la espera de una fruta, la habilidad de la fruta de la oscuridad, la que según él era verdaderamente la logia más poderosa de todas, y una de las pocas que sería capaz de rivalizar con las 4 invencibles. Por eso mismo, después de haber escuchado sobre este nuevo usuario con una habilidad de logia, era normal que estuviera un poco nervioso e inquieto al respecto, temiéndose que la fruta de la oscuridad ya hubiera sido tomada. Sin embargo, ahora que sabe que la fruta no era la fruta que tanto había estado buscando, simplemente suspiró aliviado, aunque el tema de que una de las invencibles hubiera resurgido luego de tantos años era una preocupación menor. Sin embargo, una vez consiguiera su fruta vería la forma de lidiar con este asunto. Siem, no está del todo equivocado, dijo Merlín, es decir, había un motivo por el cual la magia de oscuridad estaba considerada como una magia a la par con la magia de la luz, y eso es porque luego de la magia de luz, la magia estelar y la magia divina era la tercera magia más poderosa de todas, y había una diferencia de poder francamente absurda cuando se la comparaba con las magias elementales. ¿Qué quieres decir?, preguntó Barba Blanca, mismo estando un poco aliviado. La oscuridad no es la falta de luz como tal, al menos no para la magia. La oscuridad es el vacío, un vacío sin fondo que lo devora todo, por ello mismo es tan inestable que puede corromper a los espíritus heroicos. Comenzó Merlín. A mí no, dijo Gilgamesh con una sonrisa. A mí sí, dijo Archer, ya que a diferencia de su padre él sí podía ser corrompido por la oscuridad. Ja, patético. Yo amo a más personas que a mí mismo, y ellos me aman a mi anciano, le dijo Naruto, ya que a él Fairy Tail, su servant, y sobre todo Luke lo amaban y se preocupaban genuinamente por él al punto de que lo enfrentarían con todo si él se invertía solo para traerlo de regreso. Jato malaceo. No te metas, enano. Dejando de lado a la familia disfuncional, no solo nos invierte, sino que debido a su inestabilidad puedes hacer muchas cosas con ella. Digo, Naruto puede usar el Omius Nebula. ¿Qué carajo es eso?, preguntó Shanks sin tener ni puta idea de qué carajo era eso. La máxima defensa y el máximo ataque al mismo tiempo. Marineford, no solo en los piratas de Barba Blanca una recompensa de 100 millones causó conmoción, pues una recompensa de 100 millones surgida ni más ni menos que en el East Blue simplemente causaría olas en todos los mares del mundo, y ni siquiera 3 horas del lanzamiento oficial de dicha recompensa en el cuartel general naval de Marineford, el sonido de los pasos apresurados resonó por el corredor que daba directamente a la oficina de Sengoku. Sengoku. La vicealmirante Tsuru simplemente empujó la puerta de la oficina del almirante de la flota con una expresión realmente aterradora en su rostro anciano. ¿Qué pasa, Tsuru?, preguntó Sengoku, notablemente desconcertado por el motivo que habría obligado a Tsuru a entrar de esta forma tan grosera y francamente parecida demasiado a Garp para su gusto. La razón por la que ese hombre atacó a la rama 166, ya la hemos averiguado y confirmado. Tsuru dijo mientras le entregaba a su antiguo camarada toda la información recabada sobre la investigación respecto al incidente de la rama 166. El coronel Nezumi de la rama 166 del East Blue, y el Gyojin Arlong habían estado aliados por bastantes años y habían estado engañando a los altos mandos y sobornando a los bajos cargos. Sin embargo, y pese a escuchar el informe ahora oficial de Tsuru, la expresión de Sengoku no pudo evitar hundirse. Mi intuición fue correcta todo el tiempo,
Fairy Tail realmente no es una organización asesina que va por ahí tomando trabajos del mejor postor. De hecho, niegan misiones de asesinato por placer, sus acciones simplemente se basan en la bondad y el bien mayor para los involucrados. Si toman una misión siempre hay una razón y siempre tienen una razón de peso tras cada movimiento que hacen. Ahora mismo Tsuru estaba claramente emocionada. Hacía más o menos unos 2 meses, ella había escuchado sobre Fairy Tail y los había estado investigando desde entonces pensando que podrían ser un posible peligro para la población civil de East Blue si los rumores sobre su capitán monstruoso eran verdaderos. Sin embargo, después de notar que en realidad eran personas realmente pacíficas que no buscaban causar problemas, a no ser que fuera absolutamente necesario, ella en lugar de dejarlos vagar libres, simplemente comenzó a prestarles mucha más atención, evaluando sus movimientos y su creciente fama y popularidad. Y cuando confirmó que en realidad eran personas de corazón noble, no tienen ni idea de qué tan cierto es eso. Quiero decir, son de sangre noble al menos 3 de ellos, ya que aún no se sabe nada de los padres de los hermanos Strauss. Ella incluso había llegado a pensar en enviarles una invitación para unirse a Sword, que virtualmente eran los marines que habían presentado su renuncia al gobierno mundial y actuaban bajo su propia brújula moral muy diferente al sesgado ideal de justicia absoluta del gobierno mundial, asegurándose de verdaderamente mantener la paz en los mares y de proteger a los civiles indefensos y llevar ante la justicia a los verdaderos monstruos del mar. Sin embargo, este gran percance se presentó, pues habiendo ocurrido el incidente de la sucursal 166, sus planes se frustraron levemente al punto de que su única opción era intentar convencer al resto de Sword de recrear la legendaria alianza Roger Garp, que fue capaz de acabar con los piratas Rocks hacía casi 40 años con jóvenes corsarios que tuvieran un código moral similar al de los jóvenes de Fairy Tail. Pero ahora que había una historia interna sobre este incidente, realmente tenía un ligero margen de maniobra para traerlos a Sword, así que naturalmente ella estaba completamente sorprendida de la manera más grata posible. Sin embargo, ¿y que si ese es el caso? Sengoku preguntó, negándose completamente a dar marcha atrás. ¿Es realmente nuestra culpa todo este incidente? Ocurrió debido a que no estábamos al tanto de las acciones de la rama 166, pero incluso si en verdad hay ratas en la marina, siempre existe la corte marcial para lidiar con estos asuntos y no es algo que cualquiera pueda manejar sin autorización. La majestad de la marina nunca permitirá este tipo de provocaciones. Una vez más Sengoku habló con firmeza. Incluso si este movimiento realmente apresurado de tu parte nos traerá a un enemigo realmente terrible. Preguntó Tsuru, sabiendo que un enemigo con una de las frutas invencibles realmente era algo que nadie querría enfrentar. Después de todo, las otras 2 logias invencibles se habían perdido hacía muchos siglos y nadie tenía ni idea de si existía la Zoan del dragón occidental, y ahora mismo el poder más grande, al menos en potencia, era considerado como un enemigo del gobierno mundial únicamente por la necedad y terquedad de Sengoku. Quien, por cierto, ante estas palabras simplemente guardó completo silencio. Por supuesto, él también era consciente de que había actuado precipitadamente y por supuesto que también tenía las mismas preocupaciones que su antigua amiga. Después de todo, era poco conocido que la logia del relámpago era una fruta invencible. Incluso el haki de armadura más poderoso era inútil contra alguien que podía freírte vivo con temperaturas que superaban los 20.000 grados, y que con su despertar se decía era capaz de devastar el mundo entero de un solo ataque.
Sin embargo, la cosa era que ahora que la orden de recompensa había sido emitida, y se encontraba sobre los mares con miles si no millones de personas habiéndola visto, en estas circunstancias si la orden cambiara de un día a otro, la Marine perdería la cara y se vería avergonzada. Ajá, yo solo entiendo que la cagaste y te niegas a reconocerlo. Dijo Arturia mientras miraba a Sengoku con los ojos en blanco. ¿Tú aceptaste tus errores? Le preguntó el propio Sengoku, ya que bueno había escuchado la historia de la mujer en cuestión. Sí. Dijo Arturia, quien ciertamente había aceptado sus errores y más recientemente aceptado que no había forma de cambiar el pasado y que lo mejor que podía hacer era simple y llanamente tendría que vivir con dicho error y luchar constantemente por reparar sus errores con su hija e hijo cuando éste volviera a su vida, que honestamente esperaba que fuera pronto. No es cierto. Le dijo Mordred. Me disculpe contigo, y estoy intentando ser un buen padre, ¿no? Supongo. Esto es incómodo. Dijo Astaroth, quien con Archer estando peleándose con su padre, la versión niño de su padre y la versión caster del mismo, intentando parar la pelea, pues digamos que tendría que intentar poner orden en este lugar y mantener la situación lo menos incómoda posible. El problema es que él era, bueno, literalmente hablando, un inadaptado social que no tenía ni la más puta idea de cómo socializar. Sí, iré por un mediador. Dijo Phoenix antes de desaparecer en un estallido de fuego, haciendo que Astaroth suspirase antes de tomar su teléfono. El enano se escapó, puedes cuidar a estos locos un rato mientras voy por él. Efectos de sonido de gente hablando por teléfono en caricaturas. Está peleándose con su padre. Fin del capítulo.